Estamos, entonces, vamos a dar comienzo a la clase 5. Estamos en presencia ya de Gonzalo, uno de los alumnos. Así que vamos a empezar a desarrollar, pero vamos a hacer un leve repaso antes de la clase, ¿sí? Correspondiente, así que bueno, ahí vamos a hacer. Las vio la clase pasada, la que yo no estuve a la hora correspondiente, pero la hice más tarde igual. ¿La vio, Gonzalo? Sí, sí, brevemente, porque me había olvidado la vi esta mañana, que no pude prestarle mucha atención. Bueno, eh, más o menos, o sea, hice una revisión de los temas anteriores que usted ha estado y di el comienzo del verbo to be y la oración simple, que eso yo creo que lo tendría, a ver qué sería la oración simple. Sí, lo debe saber, lo dio siempre desde segundo o tercer grado. Y después en el secundario, obviamente. ¿Qué será la oración simple? ¿Qué tendrá una oración simple? Nosotros estuvimos dando frases sustantivas, ¿no? Entonces, para que no se confunda con eso, ahora viene eh, oración simple. ¿Qué tendrá? Yo le digo una frase así simple, ¿no? The computer is in the lab, o dice in my office. Ahí, eso es una oración simple. The computer is in my office. Y ahí, en esa misma oración simple, encontramos el verbo to be, que hice la introducción en la clase pasada, y a la vez tengo frases sustantivas, por ejemplo, the computer, ya es una frase sustantiva. My office, también una frase sustantiva. ¿Sí? Así que eso es la oración simple, lo que teníamos que nosotros dividíamos en el colegio sujeto predicado, ¿sí? Entonces, como ahora vamos a empezar a tratar un poquito con los verbos, por ejemplo, en primer lugar el verbo to be hoy, en la otra clase pasada, y hoy el tiempo presente simple, ¿sí? Que es uno de los más importantes, junto con la frase sustantiva, es lo fundamental de este inglés 1. Entonces, el verbito to be, ya lo sabe, estoy seguro. ¿Te acuerdas cuál es el verbo to be? Sí, poco, de cero estar. Muy No bien. recuerdo mucho más. Sí. Cero estar y no se acuerda cuáles son. Como profe no lo escuché. Es cero estar, eso está perfecto lo que me dijo. Ahora, ¿cuáles son esos verbos to be que usted dice, esto es un verbo to be, profe? No, no, esa parte no lo recuerdo. Bueno, le digo yo, eso está ahí explicado lo mismo en la anterior, ¿no? Son tres en presente, ¿estamos? Presente estamos hablando. El is, el are y el am. Pero hay que saber con qué personas se usa cada uno de ellos. El is va a ser para he, para she y para it, ¿sí? Vendría a ser singular. He, she, it. Para el plural va a ser we, you y they. ¿Estamos? We, you y they. Y para la persona I va a ser I y am. Entonces son is, are y am. Y las personas correspondientes para el is, el she, el it. We, you, they, para el plural are. Y usted va a decir I am Gonzalo Matos. Así, se presenta y dice hello, Miss, I am Gonzalo Matos, una posibilidad, o decir otro, my name is, también es con is, porque es it el nombre, Gonzalo Matos, cualquiera de los dos, ¿sí? Entonces, eso era lo que di la clase pasada para presentar el verbo to be, expliqué cuándo se usa, es simplemente ser o estar, pero esto es lo que no quiero que se confundan, porque todos dicen así rápido, es ser o estar, ¿sí? Pero hay que saber bien, ser o estar, ¿sí? Por ejemplo, dice, estoy en mi oficina, usted me dice, estoy en mi oficina ahora. Yo le digo, where are, ve, mire, where are you? Le digo, Gonzalo, where are you now? ¿Dónde está? Y ahí uso el are porque es you. ¿Y dónde está? Y usted me responde, I am in my office. Estoy, ahí estoy.
En cambio, cuando usted se presenta, dice, I am Gonzalo. Yo soy Gonzalo. ¿Ve? Es otro significado. Así que hay que tener en cuenta esas dos, porque todos lo dicen así como muy rápido, como automáticamente. What is the meaning of to be? Yo siempre pregunto así, le pregunto a él, ¿cuál es el significado del verbo to be? Y todos dicen rápido, cero está. Y después cuando tienen que hacer la traducción, como que se le mezclan, ¿sí? Pero son dos significados distintos, ser o estar. ¿Estamos? Eso era lo que di la introducción la clase pasada. Y ahora voy a dar un tiempo muy importante y es la mayoría de los manuales, de toda la información actualizada, todo realmente está en este tiempo, en presente simple. Los manuales y para las traducciones realmente están presente simple o pasado, ¿sí? Y con las otras variaciones de tiempo porque es o bien algo que se descubrió, por ejemplo, dice el programa tanto se descubrió en el año tanto tanto o apareció en tal año, todo eso, o bien en presente porque hace la descripción. Por ejemplo, dice este programa ayuda, este programa sirve, este programa así. Entonces, este tiempo que voy a dar ahora, tiempo, el otro es un verbito, el verbo to be, verbo en presente, verbo to be. Ahora esto es un tiempo verbal, es diferente. Ujú. Es como para conjugar un tiempo. Y es como decir, por ejemplo, yo trabajo, tú trabajas. Eso sería en correlación con nuestro tiempo, ¿sí? Entonces, ¿para qué se va a usar este tiempo en primer lugar? Eso generalmente les pregunto más en el oral o cuando promocionan, ¿no? O puede ser un verdadero falso. Porque yo digo, ¿cuándo se usa el presente simple? Estoy haciéndole el examen y ¿qué me dicen todos? Una acción que se está desarrollando en este momento. Por ejemplo, nosotros estamos hablando. No, ese es otro tiempo. ¿Sí? Entonces, es para una acción que se realiza de forma habitual o rutinaria. Para la rutina, yo siempre le digo más fácil, toda esa palabra, la rutina. Tanto de su trabajo, de sus proyectos, de la empresa, ¿sí? Dice, ¿qué hace? ¿A qué se dedica su empresa? Produce, ofrece, todo eso es presente simple. ¿Se dan cuenta? Y su rutina sería, me levanto a tal hora, trabajo hasta las 11 de la noche, eso, estudio en la Santo Domingo, eso es su rutina, ¿sí? Entonces fíjese la amplitud que tiene este tiempo, ¿sí? Y por ahí parece muy fácil, pero tiene sus detallecitos. ¿Cómo se va a formar? Que va a ser lo más importante, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a armar? Para que usted lo reconozca. Yo le voy dando un ejemplo para que usted vea tanto con mí, o sea, así con la persona I, la primera persona, y con Gonzalo, que sería la tercera persona. Para que usted vea la diferencia y me diga, ¿por qué tal cosa y tal cosa? ¿Cuál es la diferencia? Le voy a usar el mismo verbo. Yo digo, I work for Santo Domingo Institute. ¿Qué estaré diciendo ahí, Gonzalo? ¿Me escucha? Sí, escuché muy poco porque justo tenía una llamada. Ah, perdón, perdón. Dígame hasta dónde escuchó, entonces le vuelvo a repetir. O sea, si me lo puede repetir, completa la frase. Que ahora yo le voy a decir una oración completa y usted me va a decir en base a eso ya en tiempo presente simple. Y usted me va a decir cuál va a ser la diferencia, ¿sí? O sea, para decir, ¿por qué me dice tal forma y tal forma para la otra persona? Por ejemplo, yo digo, I work for Santo Domingo Institute. Eso le digo yo. I work for Santo Domingo Institute. ¿Sí? ¿Qué querrá decir? ¿Qué le estoy queriendo decir con eso yo a usted? Perdón. Sí, es verdad.
Disculpe, profe. Ahora me escuchas. Sí, sí, ahora escucho. Bueno, le vuelvo a repetir la oración, entonces ustedes le digo, I work for Santo Domingo Institute. ¿Qué estoy tratando de decir a usted con eso? Eh, no sé. Le digo, es yo, work, trabajo en el Instituto Santo Domingo. Eso le digo, ¿no? Ahora se lo escribo. Y ahora, fíjese lo que voy a decir. Work, acuérdense que quiere decir trabajar. Fíjese lo que hago ahora, lo que digo sobre Gonzalo. Gonzalo works, con S, works for Telecom. Entonces, ¿qué voy a estar queriendo decir en esa situación? Yo recién dije, yo trabajo para Santo Domingo. ¿Sí? Y ahora, Sí. Gonzalo. Entonces, se está refiriendo a otra persona, por eso utiliza diferente tiempo. No, al mismo tiempo, pero fíjese que yo Tiempo, claro. cuando dije I work, ¿no? No le puse nada, el verbo en infinitivo, como se dice, Claro, se le trabajar, agrega, ¿sí? Pero cuando se le hablé agrega de la S. usted, exactamente, cuando hablé de usted, que sería he, Gonzalo sería he, Ujú. yo le agrego una S, pero ¿qué me dicen todos? ¿Por qué le agrego la S? Le digo yo al alumno, ¿no? En el examen. Y me dicen porque es plural. No, no, Gonzalo no es No, no. plural, ¿no? Al contrario, es cuando se le va a agregar la S o la S al verbo en este tiempo presente simple, cuando el sujeto sea he, she o it, nada más. Oye, Y solamente, esto es lo más importante, solamente en el afirmativo. ¿Sí? O sea, yo voy a decir Gonzalo works for Telecom y nada más, porque para el negativo y el interrogativo yo tengo que utilizar auxiliares y ahí no va a ir más la S, no va más, ¿sí? Solamente entonces se le agrega S o S al verbo cuando el sujeto es he, es she o it y solamente en el afirmativo. Esto es lo que les tiene que quedar claro, claro, claro para ahora, para el final, para lo que sea, ¿sí? Entonces, ahí estamos en el afirmativo. Le termino de explicar el afirmativo. ¿Estamos? Que con todas las demás personas que no sean he, el verbo va, por ejemplo, digo, juego al tenis, I play tenis, listo. En cambio, si digo Gonzalo juega al fútbol, digo Gonzalo plays con ese fútbol. ¿Estamos? Así. Ahora paso al interrogativo negativo. ¿Qué va a pasar con el interrogativo negativo? Voy a utilizar dos auxiliares. Dos auxiliares. ¿Cómo dos auxiliares? Son dos palabritas que no tienen significado, ¿sí? Que son do y das, ¿sí? Do, se escribe D-O, y D-O-E-S, que sería das. Todos dicen do es das. ¿Cuál va a ser la diferencia entre ambos? Si son dos, ¿por qué son dos? Porque son para diferentes personas, ¿sí? Entonces, si yo digo das y tiene la S, ahí ya me está indicando que va a ser para las terceras personas que se le agregaba el S. Es decir, que el das se va a utilizar para he, para she y para it. Y el do va a ser para I, para you, para we y para they. Eso va a ser auxiliares. ¿Por qué se llama auxiliar? Como la misma palabra lo dice, solamente para ayudar a nosotros, para ayudarnos, para que nos demos cuenta de que estamos frente al presente simple. ¿Sí? Frente al presente simple, ¿qué? Que me indica la rutina. Entonces yo le pregunto, en el interrogativo va a ser el orden auxiliar, sujeto, verbo. El auxiliar es tú y das. El sujeto usted o yo. Y el verbo, el infinitivo work, en este caso que estamos hablando work. Yo le pregunto, ¿usted trabaja? Mire cómo le pregunto
usted y otro con Gonzalo. ¿Do you work? Me pregunto, ¿ves? En el interrogativo. Do, el auxiliar, you y el verbo work. ¿Do you work? ¿Qué me respondería Gonzalo? Yes, todo el mundo dice yes, I work. No, es yes, I qué. Yes, I do, con el auxiliar. ¿Me va siguiendo? También se le pone el auxiliar en la respuesta. En la respuesta. Sí. Exactamente. Bien. Yo le digo, do you work? Entonces me dice, yes, I do. ¿Sí? Bien. Ahora hago el ejemplo con Gonzalo. Con he. ¿Qué auxiliar voy a ocupar? El das. Das. Das, Gonzalo, work for Telecom. Mire todo lo que ya le puedo preguntar así en una entrevista. Do you work? Y usted me dijo, yes, I do. Y yo tengo algo de información, entonces digo, ¿das Gonzalo work for Telecom? Estoy hablando de Gonzalo, por eso uso das. Auxiliar das. Gonzalo la persona. Work, sin S, dijimos, sin S. Y yo voy a contestar, yes, he, de Gonzalo, does. Yes, he does. Así voy a hacer. Muy bien. Ahora me toca el negativo. Me toca el negativo y digo, ¿para qué negativo? Como para decir, por ejemplo, Gonzalo no trabaja en la Santo Domingo. Y después le pongo Silvia no trabaja en Telecom. Al revés de lo que estuvimos diciendo, ¿no? Entonces vamos a hacer con Gonzalo. Gonzalo, auxiliar va para Gonzalo, das, pero en negativo. Does not o doesn't. Disculpe. Does o doesn't, ¿sí? Entonces digo, Gonzalo doesn't o does not, más fácil, does not work, sin la S otra vez, porque ya está el does. Doesn't work for Santo Domingo Institute. Solamente estoy diciendo, el doesn't solamente le quiere indicar no. Gonzalo no trabaja para Santo Domingo. Ahora la negación, porque antes decía Silvia trabaja en Santo Domingo. Ahora, ¿cómo me va a decir usted? A ver, vamos haciendo entre los dos. Silvia, ¿qué auxiliar va a llevar? Das. Das, otra vez, pero en negativo. Entonces, das not. ¿Vamos? Le pone Das not. das not. El verbo trabajar. Work, ¿no? Eso, work. Entonces, Silvia doesn't work for, siempre se dice así, no se dice trabaja en, se dice con el nombre de la empresa, se dice that work for. Work for, y ahora le ponemos Telecom. ¿Estamos? Silvia doesn't work for Telecom. ¿Estamos? Entonces, ve ahí, vimos, ve con los ejemplos de la vida real. Gonzalo, en afirmativo, works for Telecom. Silvia, works for Santo Domingo. En el negativo, como pusimos recién, Gonzalo doesn't work for Santo Domingo y Silvia doesn't work for Telecom. ¿Estamos? Pero pregunto, en una entrevista le hacen la pregunta a usted y le dice, ¿do you work? Lo primero que le preguntan, ¿trabaja? ¿Do you work? Entonces usted le dice, yes, I do. Acuérdense. I do. Yes, I do. Y le informa, le dice, I work for Telecom. ¿Ves? Fíjese, ahí ya hace dos, ya le da información doble, ¿sí? Porque le está respondiendo yes I do y después le aclara y le dice, I work for Telecom. Fíjese lo útil que es para usted, ¿sí? Así que eso para una entrevista, ya dos respuestas para una entrevista. Así que eso es lo que es el tiempo presente simple. Es algo para, acuérdense, un tiempo que es para describir la rutina o algo habitual, ¿sí? Entonces, rutina, acordémonos, no es solamente, bueno, usted, por ejemplo, me puede decir, yo me levanto a tal hora, desayuno, me voy a trabajar en auto o caminando, trabajo hasta las 11 de la noche, estudio en Santo Domingo, tengo clases de inglés online los lunes, así, todo eso es este tiempo.
¿sí? Y tiene unas palabritas claves, ¿sí? Tiene unas palabritas claves que ayudan, que nos indican que estamos frente a este tiempo verbal. ¿Qué va a hacer qué? Que van a dar idea de la rutina, ¿no? De la habitualidad de la acción. Se llaman adverbios de frecuencia. ¿Qué va a ser el adverbio de frecuencia? ¿Se acuerda algo o no? Adverbio, frecuencia. No, no, no. No, Bueno, la verdad que no. el adverbio de frecuencia van a ser estas. Son pocas palabritas, ¿no? Las más usadas, hay más, ¿no? Pero bueno. Siempre, nunca, todo. Yo le voy diciendo cuáles son y usted va diciendo, buenas tardes, Walter. ¿Será Walter? ¿Qué dice Walter? Buenas tardes. Bueno, no me escucho. Adverbio de frecuencia. ¿Cuál vas? Vas. Ah, él se debe estar uniendo, pero todavía no es ahora. Ah, no, para inglés lo pensé. Esto es la adverbio de frecuencia va a decir siempre, es always, nunca, never. Por ejemplo, digo yo nunca voy al gimnasio. I never go to the gym. ¿Qué está haciendo en mi casa? I never go to the gym. Otro dice sometimes, a veces. Ya le voy poniendo ya el significado, entonces no lo buscan. Always, siempre. Never, nunca. Sometimes, a veces. Después, otro más. Often, se escribe often, se pronuncia often, a menudo, con frecuencia. Después le digo, me está faltando usually, usualmente, usually, ¿estamos? Y el último, que es a veces difícil, que le es difícil pronunciarlo, hardly ever. Hardly ever, ¿qué es eso? Es dos palabritas, un solo sitio. Pero es una sola en realidad. Casi nunca, quiero decir, hardly ever. I hardly ever, tal cosa, ¿sí? Y lo más importante de esto es dónde va a estar ubicado, ¿sí? ¿Dónde va a estar ubicado ese adverbio de frecuencia? No va en cualquier lugar como nosotros vieron, que nosotros decimos, usualmente me levanto a las 7 de la mañana, ¿sí? No, este va a ir el sujeto. El verbo levantarse se dice get up, le digo a usted, para que armemos la oración. ¿A qué hora se levanta generalmente, Gonzalo? 6 de la mañana. Ay, Dios mío. Bueno, entonces, vamos a poner como que usted está hablando. Hay, siempre es el mismo horario. Sí, sí, Always. porque tengo chicos al colegio, así que Perfecto, perfecto. Entonces, hay, always, always, siempre. Mire la posición, sujeto. Hay, always, el adverbio de frecuencia y después va el verbito. O sea que el adverbio de frecuencia va entre el sujeto y el verbo. Va a decir, I always get up at 6 o'clock in the morning. Eso va a decir usted su rutina. ¿Cómo comienza su día? I always get up at 6 o'clock in the morning. ¿Qué le estoy queriendo decir con esto? Usted me está contando, siempre me levanto a las 6 de la mañana. Eso me dijo usted, ahí se lo dije en inglés. ¿Estamos? Ahora sí tengo que decir con Gonzalo. ¿Qué va a pasar? Acuérdese que va a pasar en el afirmativo. Si hablo de Gonzalo, es he. ¿Y qué le tengo que hacer con el verbo? ¿Qué era que estábamos diciendo? agregarle la S. Exactamente, muy bien, le agrega la S. Entonces, ¿qué va a decir? Gonzalo, yo les cuento a otros alumnos, Gonzalo, always, siempre, gets, ahí le agrego el verbo, gets up at 6 o'clock in the morning. Entonces ahí está, ese es el tiempo que en el afirmativo se le agrega S o S al verbo solamente si es he, she, it. En el interrogativo negativo se usa dos auxiliares. ¿Se acuerda cuál era? Vamos repasando, así redondeando cómo es el tema.
dos auxiliares. ¿Cuál van a ser? Do y das. Do y das. Son los dos auxiliares para el interrogativo y para el negativo, ¿sí? El do va a ser para I, para you, para we y para they. Y el das va a ser para he, Gonzalo, para she, Silvia, para it, la empresa, Telecomes it, ¿sí? Ahí tienen, miren. Y cuando está en el interrogativo negativo, el verbo no lleva ese en ningún momento. Solo en el afirmativo y solo para he, she. ¿Qué más digo? Que tiene algunas palabritas claves que ayudan a darme la habitualidad de la acción, que va a ser cuál. Always, que quiere decir siempre. Never, que es nunca. Sometimes, que es a veces. Often, a menudo. Usually, usualmente. Hardly ever, casi nunca. Y que esos adverbios de frecuencia no van en cualquier lugar, como nosotros en castellano, que usualmente me levanto, nunca voy al gimnasio, no, para decir nunca voy al gimnasio, I never go to the gym. El adverbio de frecuencia entre el sujeto y el verbo, ¿sí? Esa va a ser la posición. Pero eso usted ya lo va a ver en el texto así. O sea que eso, por las dudas, es una ayudita para que usted se dé cuenta. Entonces, vamos a ir a ver qué recuerda de todo lo que le expliqué. Pero antes, ¿qué le dije? ¿Qué dimos la clase pasada que le dije que era la introducción a El verbo to be. el verbo to be? Muy bien, Gonzalo. ¿Y qué quería decir ese verbo to be? Me lo dijo usted. Y muy bien. Ser o estar. Es ser o estar, perfectamente. ¿Cuál es eso bien? Ser o estar. ¿Para qué persona va? Para que usted no se, o sea, para que lo sepa, ¿sí? Para si tiene que hacer una oración, si dice Gonzalo, ¿qué verbo to be le va a corresponder? Si dice Gonzalo. Son tres, acuérdense. Is, are y am. Le vuelvo a decir. El is va a ser para he, para she y para it. Es decir, simplemente para el singular. O sea que Gonzalo va a ser he, es is. Gonzalo is. ¿Vamos? Vamos a ponerle que Gonzalo es un ingeniero. Gonzalo is an engineer. Digo. Gonzalo es un ingeniero. Y además un alumno. Is a student. Después digo el are. El are va para we, para you y para they. El am, I am Gonzalo. Eso era, eso era un verbito, el verbo to be. Y después dimos un tiempo verbal que es muy, muy importante que presten atención, por favor, a la regla, porque eso también puede ir en la parte de la teoría. Por ejemplo, digo, en el afirmativo siempre le agrego ese o ese al verbo, siempre. ¿Qué será, Gonzalo? ¿Verdadero o falso? Digo, siempre. Siempre. Verdadero. Siempre le va a agregar. En el tiempo simple, en el presente simple. ¿Sí? Siempre, siempre con todas las personas, con todo lo va a agregar. No, no, no. No, por eso, no es siempre, siempre. El Es singular. exactamente con las personas, tercera persona singular, solamente con he, con she y con it, solamente. Porque todo yo Bien. pongo así, siempre se le agrega el ss y todo dice sí, 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 sí. No, no, no. Solamente Bien. con he y she. Digo, en el presente simple hay tres auxiliares. Tres. ¿Verdadero o falso? Auxiliares, ¿no? Falso. Entonces, Falso. Muy bien. Son dos. Muy bien. Y en todo caso lo aclara y le dice dudas, para que no quede duda. dudas. ¿Saben por qué se confunden con ese 3 que le ponen? Porque se confunden con el verbo to be. Eso es otra cosa, acuérdense. Mire, esto todo es el presente simple. Todo en esta parte de su cabeza es parte presente simple. Acá está dividido. Acá está el is, el are y el am, o sea, el verbo to be. Todo es presente, ¿no? Y de este lado está la S, el do y el das, ¿sí? Eso es la diferencia. Y le digo, el auxiliar das se usa para I, we, you, they. ¿Verdadero o falso? Eh,
Falso. Exactamente, falso, porque es para todas las personas que, o sea, I, we, you y they. Solamente el das va para he, she, it. Muy bien. ¿Y para qué se usa? Le digo a esto. El tiempo presente simple, pongo yo una oración, se usa para describir una acción que se está desarrollando en este preciso momento. ¿Verdadero o falso? Falso. Son acciones rutinarias. Exactamente, Gonzalo, perfecto. Ve así, le dice, no, es falso, porque es para acciones rutinarias o para describir una rutina, ¿sí? Perfecto, o sea, le quedó claro, ¿sí? ¿Qué va a pasar? La clase 6 yo tengo que subirse bien el parcial. Esto quiero que quede claro. Yo subo el parcial y entonces, ¿qué pasa? Tienen unos días para desarrollarlo, no es que sea en el momento, ¿no? Tienen 2 o 3 días, 4, se vamos a ver cuántos días, ¿sí? Cómo van con los días. Entonces, para que usted tenga para hacer. ¿Qué va a consistir? Yo la clase pasada también expliqué algo, pero le digo a usted acá personalmente. Primero un textito cortito, ahí ya mandé un textito por el chat, así que si quiere para practicar, ¿sí? Era para marcar frases sustantivas. Fíjese en el chat, ahí yo mandé un texto. ¿Lo ve? A ver, me fijo. Entonces, si quiere, lo graba en su WhatsApp o en su No, mail. no lo tengo el texto. ¿No le sale? En el chat, ¿eh? No. Ujú. Sí, pero no me sale. Ahí vuelvo a poner. O directamente le mando por el campus para que quede más tranquilo. Bueno, Y ahí le pongo las actividades, cómo va a ser. Ese textito habla de la fibra óptica, ¿sí? Que es el tema de usted. Entonces ahí voy a hacerle, ¿qué? Que un simulacro de parcial, por ejemplo. ¿Qué tienen que hacer? Marcar las frases sustantivas en el texto, contestar a unas preguntitas, 2, al máximo 2, sobre el texto, ¿no? Y responderlas en castellano. ¿Por qué? Eso quiere decir a ver si entendieron realmente de qué estaba hablando. Y después generalmente les tomo un verdadero falso, ¿sí? Que es sobre la parte teórica, esto que estamos dando, como le digo, si hay dos auxiliares, tres auxiliares, cinco auxiliares, si en el presente simple ve estas cosas que estamos dando, le tomo eso y nada más. O sea, un textito, marcar la frase sustantiva, responder sobre el texto y una parte teórica que sería un verdadero falso o desarrollar o pregunta, múltiple opción, lo que sea. Es nada más que eso, ¿sí? O sea, para los temas que digo, nada más, nada más. Y esto del presente simple para que usted sepa que esa S está en presente simple porque eso va en la unidad 7, pero esto le incluyo porque para que les ayude a ustedes a ver los verbitos, a reconocerlos, ¿sí? Entonces, para eso incluyo eso ahí, ¿sí? Así que voy a mandar un mini práctico, ¿sí? Y entonces ustedes ven cómo sería el, la parte práctica, ¿sí? Lo de teórico le puedo tomar cualquiera de estas cosas. Ustedes viendo las clases, yo voy a tomar lo que dimos en las clases. Así que quédese tranquilo y perfecto. queda todo grabado acá, ¿sí? Entonces usted ve la clase 1, la clase 2, la 3, la 5, y ya con eso tiene la parte teórica. ¿Estamos, Gonzalo? Bueno, perfecto, ¿Quedó profe. claro lo de hoy? ¿Quedó claro? Sí, 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 sí. Perfecto. Sí, es un tema de recordar un poco. Hace Yo, mucho que egresé el secundario, después no vi nada de inglés. claro, por eso le tengo que explicar así paso por paso, porque hay gente que no se acuerda nada. Entonces yo por eso tengo que explicarle así, el is es para esto, el do para esto, qué pasa con esto, todo así. Así que está todo explicado detalladamente en cada unidad para que usted lo vea y en todo caso anote cosas especiales, esto es para eso. Yo voy a tomar solamente acá, ¿estamos? Es esto y Perfecto. esto, ¿sí? Voy a subir esta noche, después que suba la clase, voy a subir un mini, ¿sí? El mismo texto este que le dije yo que recién le estaba mandando, para que marque la frase sustantiva
y responda 2 preguntas sobre el texto. Eso es lo que va a ser la parte práctica, ¿sí? Y entonces usted Bien, si tiene duda y me lo manda para que se lo corrija si está bien, o si no tiene duda, lo hace así, ¿sí? Así perfecto. que eso Listo. también. Voy a poner práctico o simulacro de parcial y ustedes lo hacen. ¿Estamos? Así que bueno, Bueno, lo que tenga duda, Gonzalo, me escribe por el coso o me escribe por mi correo personal, lo que sea, con tal de comunicarse conmigo. ¿Le parece? listo, profe. Sí, Bueno, entendido. que tenga una excelente semana, que Dios lo bendiga. Gracias por participar porque siempre está. No sé qué les pasó a los otros hoy porque, no sé, porque dieron que siempre están los mismos. Sí, Así que bueno, gracias, pero acá lo van a tener a la clase grabada, así que no hay problema. Y entonces perfecto. recuerden que la próxima clase es el parcial, se le sube, ¿sí? Así que bueno, ahí Bueno, estamos. Que tenga una excelente listo, semana, le profe. digo nuevamente. Gracias, Igual, gracias por participar y que Dios lo bendiga. Gracias, Gonzalo. igual. Adiós. Chao, hasta luego. Hemos terminado la clase del día lunes 19 de septiembre. Es la clase número 5 previa al parcial. Y he dado, he dado el tema correspondiente a la clase y además he explicado cómo va a ser la parte práctica, la forma de tomar la metodología para el desempeño número 1, ¿sí? O el parcial, como lo quieran llamar, ¿sí? Así que desde ya muchas gracias y feliz semana para todos. Dios los bendiga. Gracias. Nos vemos la próxima clase. Gracias.